Si eres de los que estás esperando un iPhone con Touch ID debajo de la pantalla, pues este video es para ti. No tenemos muy buenas noticias con respecto a esto porque Ming Chi Kuo ha dicho que un iPhone con Touch ID bajo la pantalla ya no es posible o probable, al menos durante los próximos 2 años. Él había dicho anteriormente que Apple podría lanzar al menos un iPhone con Touch ID debajo de la pantalla para mediados o para cuando se lance el iPhone, pero en el año 2023. Pero en un tweet reciente, él ha dicho que los próximos iPhones, se refiere a los de 2022, 2023 y 2024, no existe la posibilidad de momento de que incorporen el Touch ID debajo de la pantalla. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la última actualización de iOS que tuvimos, iOS 15.4, donde Apple habilitó o permitió la configuración del Face ID con mascarilla. Anteriormente podíamos utilizar el Face ID con mascarilla, pero necesitabas un Apple Watch. Entiendo que no todo el mundo tiene un Apple Watch, así que los usuarios que no tienen un Apple Watch no podían usar esta función porque necesitabas tener el Apple Watch para que se desbloqueara tu iPhone al llevar una mascarilla. Pues esto se soluciona con iOS 15.4, donde solo configuras tu reconocimiento facial con mascarilla y listo, eso sería todo, pero no es para todos los dispositivos. Parte desde el iPhone 12 en adelante. Si tienes un iPhone 11 no vas a poder hacerlo. ¿Por qué razón? No entendemos. Todos nos preguntamos lo mismo. Según informes, y él tiene información sobre esto, Apple sí probó el Touch ID debajo de la pantalla en algunos modelos de sus teléfonos, pero decidió dejarlo ahí, no continuar con este proyecto. ¿Por qué razón? La desconocemos. Él solo brinda esa información. Y en lo personal yo pienso que el iPhone sería bueno que tuviera el Touch ID, al menos uno de los dispositivos. Ok, que tuvieran que remover el Face ID, lo veo bastante aceptable porque hay personas como yo que son muy fan del Touch ID. ¿Cuál yo prefiero? El Face ID, pero me gusta mucho el Touch ID. Y hay muchas personas que si les das a escoger entre uno de los dos, pues pienso que se van por el Touch ID. Y en lo personal pienso que alguno de estos dispositivos se va a quedar con Touch ID, pero más adelante. De momento no es posible tener ambos sistemas de desbloqueo en un iPhone, y él dice que no es posible o no es probable que esto suceda en los próximos 2 años. En realidad no es muy buena noticia, pero no había nada seguro hasta ahora. Todo eran rumores y eran ciertos porque Apple estaba trabajando, según lo que dice, en un iPhone con Touch ID debajo de la pantalla. Seguiré dándole seguimiento a esta noticia y de haber cambios haré un próximo video para contarles todos los detalles. Yo espero que les haya gustado. Apoyen con un me gusta y suscríbanse, que es gratis. Esto solo es Martech. Nos vemos en un próximo video.